última charla de farmacología clínica, quiero decirles que en relación a las jornadas de la primera semana de octubre, ustedes saben que en los trabajos que ustedes presentan son parte de las actividades académicas que vamos a desarrollar en dichas jornadas. Para ello recuerden que tienen que mandar el resumen del trabajo que ustedes presentan y recuerden que las autoridades ejecutivas de las jornadas decidieron que se extienda el periodo para presentar el resumen hasta este viernes. Muchos trabajos ya están, pero algunos faltan, así que por favor apúrense y manden los trabajos para ser revisados. Algunas modificaciones probablemente en algunos va a haber que hacer. Ustedes van a recibir a vuelta de correo las modificaciones pertinentes para que puedan corregirlo y entonces sí presentarlos formalmente en las jornadas como parte de su actividad académica del año. Muy bien, dicho esto, una de las preguntas en las que se basa, las preguntas que mucho se va a basar en lo que escuchamos hoy, así que espero que hayan estado atentos. Chao, Carlito, muchas gracias. Bueno, yo creo que ustedes se darán cuenta que la medicina, como la estamos viendo y con los avances que estamos mostrando, va a cambiar y está cambiando a pasos agigantados y seguramente ustedes van a tener la posibilidad de ver cosas que hoy son impensables. En la última charla de hoy, lamentablemente como no tenemos internet no se pudo realizar, pero iba a basarse en el avance de la técnica del ARN mensajero como fundamento no solamente para las vacunas, que dieron la posibilidad de que rápidamente se consiguieran vacunas, porque la técnica de ARN ya venía montada en una cantidad de fármacos que se desviaron hacia la fabricación de vacunas, pero es una técnica que a futuro va a ser enormemente importante. Prometemos que esa charla que quedó, digamos, bloqueada por este tema de la falta de internet en el edificio de la AMA, la vamos a grabar y la vamos a pasar en cualquier momento del año, si Dios quiere. Bueno, vamos a terminar y yo quiero hablar de unas drogas que son de enorme frecuencia en la indicación. Es quizá una de las drogas que más frecuentemente indicamos, quizá después de la levotiroxina, debe ser la droga que más utilizamos y me refiero fundamentalmente a las estatinas y todo el sinfín de interacciones y efectos adversos adjudicados a las estatinas que me van a permitir hacer uso de un nuevo concepto, un neologismo en medicina que se llama Draxevo. Ustedes escucharon placebo, droga inerte con efectos favorables, el efecto nocebo, droga inerte con efectos adversos, y el concepto de Draxevo, que se aplica perfectamente a las estatinas, drogas de enorme beneficio terapéutico a la que se le adjudican efectos adversos frecuentemente inexistentes o debidos a otra medicación. Pero como los medios de distribución masiva y Facebook y todas estas novedades que hay en el mundo virtual han elegido a las estatinas como foco, como las vacunas, como foco fundamental de ataque, resulta que hay un enorme peligro de que pacientes dejen de tomar estos medicamentos seducidos por los efectos supuestamente adversos adjudicados a las estatinas, y esto provoca una enorme cantidad de muertes súbitas, de reinfarto, de ACV que podrían ser evitados con el uso de estas sustancias. Vamos a rápidamente, como estamos
haciendo cuando nos interrumpimos la vez pasada con estos casos clínicos. Esta es una mujer de 47 años cuyo motivo de consulta es la hipertrigliceridemia, tiene una diabetes 2, hipercolesterolemia. Su medicación habitual es simvastatina desde hace 8 meses y los datos clínicos, el último control es un colesterol total de 258, un HDL de 39, LDL 154 y triglicéridos 330. ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser la mejor conducta para esta paciente para tratar de, o creen que puede aumentar la toxicidad de las estatinas, si bien es cierto que la respuesta a la simvastatina, por lo que estamos viendo, no es muy buena con esta enferma, pero ¿qué aumentaría más la toxicidad de la simvastatina? Aumentar la dosis de 20 a 40 miligramos, agregar ezetimibe al tratamiento, agregar gemfibrosil al tratamiento con simvastatina o rotar la atorvastatina a 40 miligramos. ¿Cuál quieren ustedes? ¿Qué conducta en teoría genera mayor? Vamos a habilitar la respuesta. O sea, ¿qué conducta aumenta más el riesgo de toxicidad de la estatina? Aumentar la dosis de 20 a 40, agregar ezetimibe, agregar gemfibrosil, que es un fibrato, o rotar atorva 40 miligramos por día. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería de estas conductas la que más aumentaría la toxicidad intrínseca supuesta de la estatina? Yo creo que ya votaron todos, ¿no? Porque, a ver. Bueno, a ver qué les parece a ustedes, cuál aumenta más y por qué. Muy bien, agregar gemfibrosil, perfecto, estoy de acuerdo con ustedes, eso aumenta la toxicidad de las estatinas. Entonces, acuérdense ustedes que los efectos musculares de las estatinas, digamos, en general en los trabajos en gente joven o en los pacientes que no tienen que tienen un trastorno cognitivo, en general los efectos adversos son muy escasos. El problema es cuando se someten a la rigurosidad del placebo. La diferencia entre placebo y estatina en cuanto a las mialgias es muy parecida. Sin embargo, en la consulta en general se sabe que las mialgias pueden acompañar hasta un 10%, un 10 o un 15% de los pacientes que toman estatinas. Es una cuestión de dosis, de droga, de la asociación. En general decimos que la simvastatina tiene un poquito más efecto miálgico que la atorva, esta que la rosuvastatina y esta que las dos estatinas hidrosolubles que existieran en Argentina ya no existen más, que eran la pravastatina y las fluvastatina, que hasta hace poco estaba y ahora ya no está más tampoco en la Argentina. Esto lo demostró el PRIMO Study. Siempre debemos, cuando uno paciente realmente tiene dolores musculares importantes, chequear la TSH y chequear la vitamina D, porque habitualmente cuando existe hipotiroidismo o cuando existe hipovitaminosis D, el efecto miálgico aumenta. El beneficio de la Q10, ustedes saben que no ha demostrado estadísticamente beneficio. Si uno biopsia el músculo de cualquier paciente que está tomando estatina, siempre hay algún pequeño daño muscular. Y en general decimos usar la menor dosis útil y rotar frente a mialgias. Esto hay que ser muy cuidadoso. Solamente estamos hablando de prevención primaria, porque en prevención secundaria es tan importante el impacto que tienen las estatinas que en general tenemos que explicar al enfermo que a pesar de que le duelen un poco los músculos, tiene que tomar el remedio porque lo está salvando casi un 30% de un reinfarto. Así que es muy importante en prevención secundaria no bajar la dosis de estatinas. Cuidado con las asociaciones y la toxicidad hepática y renal es sinceramente muy baja. Fíjense cuáles son los efectos adversos y la cantidad. Aproximadamente miopatías severas, una CPK mayor de 10,
1 en 1000. Rabdomiolisis, 1 en 10.000. Riesgo de diabetes asociado al tratamiento. Ustedes saben que las estatinas se aduce que aumentan la posibilidad de desarrollar diabetes 2, 1% en 5 años, cuando tienen un enorme beneficio cardiovascular, que es el gran peligro de los pacientes diabéticos. Toxicidad hepática, 1 en 100.000, rarísimo. Transaminasas por 4, sin llegar a ser una hepatitis tóxica, 1%. Se ha descrito ACV hemorrágico, rarísimo. Alteración cognitiva, no se ha demostrado que esto sea provocado por las estatinas, y todas las demás cosas que se le aducen como neuropatías, disfunciones sexuales, cataratas, cáncer, fiebre reumática, cualquier cosa, en general no se ha demostrado con las estatinas. El jugo de pomelo e interacción con drogas. Acá vamos a hablar del jugo de pomelo. Esto es una pequeña cosa importante que ustedes tienen que saber. Es una mujer de 60 años, toma 2 vasos de jugo de pomelo por mañana, desea saber si los medicamentos que reciben pueden verse influenciados por el jugo, porque escuchó en la televisión que algún médico desaconsejaba tomar jugo de pomelo con los remedios. Toma enalapril, hidroclorotiazida, acenocumarina, simvastatina, loratadina y sertralina. ¿Cuál de estas drogas presenta interacción con el jugo de pomelo? El enalapril, la hidroclorotiazida, la simvastatina, la acenocumarina o la sertralina. Estamos hablando del sistema de citocromo P450, que con la granadina y con el pomelo interfieren con este mecanismo de depuración hepática. Entonces hay algunos medicamentos que pueden verse influenciados por estas bebidas. Bien. Es la simvastatina, justamente las estatinas. Las estatinas son metabolizadas, ustedes saben, la mayoría de ellas, fundamentalmente la simvasta, la lobasta y la torvastatina, por el sistema 3A4. Acuérdense lo que les decía el doctor Díez, que hoy por hoy este sistema de depuración es motivo de que una droga no se explore, porque si interfiere por esta vía hay una enorme cantidad de sustancias que no pueden darse, no pueden interactuar con el remedio que se está estudiando. Pequeñas dosis de estatinas y escasa cantidad de jugo, un vaso chico, suelen no tener problemas. La pravasta, la flubasta y la rosuvastatina no se metabolizan por la vía del CYP 3A4, entonces pueden llegar a ser utilizadas si el paciente toma jugo de pomelo y no quiere dejarlo. 200 mililitros de jugo de pomelo y 80 miligramos de lovastatina o 60 miligramos de simvastatina aumentan 15 veces la concentración plasmática de estas drogas y potencialmente pueden provocar efectos musculares indeseables. Estas son las drogas afectadas por el jugo de pomelo: la ciclosporina, los inhibidores de proteasas, las benzodiazepinas, los bloqueantes de los canales del calcio y las estatinas. Estas son las más importantes. Así que recuerden, yo les diría que por si acaso, si el paciente tiene algún efecto adverso de alguna de estas drogas, tiene que decirle no tome los remedios con jugo de pomelo, mejor tome jugo de naranja. Drogas que aumentan la toxicidad de las estatinas, entonces, para terminar: fibratos, azoles, todos los antifúngicos, la niacina, los macrólidos, fundamentalmente los más antiguos como el eritro y particularmente la claritromicina, que dentro de los macrólidos de uso habitual es la que más interacciones produce, inhibidores de proteasas, el verapamilo y otros bloqueantes del calcio como el diltiazem, la canaglifosina. Hay un trabajo reciente que dice que puede llegar a aumentar la concentración de estatinas utilizando estas drogas hipoglucemiantes de uso creciente y reciente en medicina. Y la vitamina, bueno, esto es otro ejemplo. A ver, hombre de 70 años
en guardia con astenia, calambres, náuseas, antecedentes de enfermedad coronaria, hipertensión, depresión, en tratamiento actual por úlcera duodenal asociado al Helicobacter pylori. Tratamiento actual, aspirineta, nifedipina, omeprazol, amoxicilina, claritro, fluoxetina y fluvastatina. Esto era antes que se saque. Ahora no se consigue Lescol en Buenos Aires. Los datos clínicos: hipotenso, 100 de frecuencia cardíaca, laboratorio urea 80, tiene una insuficiencia renal, creatinina 3.8 y un potasio de 4.8. ¿Cuál de estas asociaciones son probable causa de insuficiencia renal? La interacción aspirina-fluoxetina, la interacción fluvastatina-claritromicina, la interacción fluvastatina-nifedipina o la interacción nifedipina-claritromicina. ¿Cuál de las asociaciones puede asociarse a un deterioro de la función renal? Y con esto, este caso, terminamos. Esto es para hablar de otro grupo de medicamentos que claramente puede asociarse a muchas interacciones farmacológicas y por eso me interesa que lo recuerden. La interacción nifedipina, o sea, calcio antagonista con macrólidos. Hay un estudio, se los hago rápido, la prescripción de clarito o acitro, pero mucho más claritromicina junto a calcio antagonistas como amlodipina, ferodipina, nifedipina, diltiazem y verapamilo puede generar hipotensión arterial y esto llevar a la insuficiencia renal. Hay un mayor riesgo sobre todo con las dihidropirimidas como la nifedipina. Esto se presentó en el 2013 en JAMA. En pacientes mayores de 65 años con prescripción de calcio antagonistas en un periodo largo, se hizo este grupo de estudio donde se ve claramente que la eritro y la claritromicina, no así la acitromicina, se asocian a esta asociación, a esta interacción indeseable. La interacción de la claritromicina, que es, como digo, un macrólido muy utilizado en la Argentina, interactúa con estatinas, especialmente con las más liposolubles como la lobasta y la simbasta, interaccionan con calcio antagonistas, interacciones también con las sulfonilureas, con hipoglucemiantes orales que todavía se dan en la Argentina porque son drogas muy baratas y muy efectivas, pero tienen claro riesgo de hipoglucemia, más si se asocian con claritromicina, interactúan con colchicina. Hay 82 interacciones mayores reportadas con claritromicina. La citro, si uno tiene que usar un macrólido, es mucho más segura por menor número de interacciones. Entonces, para terminar la charla de hoy ha sido un día muy interesante. Han visto un enorme desarrollo de nuevos medicamentos que apuntan a la inmunoterapia. El concepto fundamental de los oncólogos fue decir, la oncología va camino a despertar a la inmunidad del huésped dormido. El gran éxito de los cánceres es que atontan el sistema inmune. Las nuevas drogas despiertan ese sistema inmune. Por eso ellos están maravillados porque ven que una vez que lo despertaron, a pesar de que sacan el remedio, la inmunoterapia logró que el sistema inmune controle nuevamente a la enfermedad. Eso es un desarrollo enormemente importante y lo tenemos que tener en claro hacia dónde va en este sentido la oncología. Recuerden ustedes que en general, para terminar este capítulo de farmacología clínica, debemos usar pocas drogas y conocerlas a fondo. Recuerden siempre el dicho de Osler, un médico joven da múltiples drogas para una patología, un médico grande y con experiencia da pocas drogas para múltiples patologías. Por eso, en relación a lo que estábamos hablando recién, no debemos ser los primeros, pero tampoco los últimos. Debemos ver bien los efectos adversos de las drogas, estudiarlas, entenderlas
y luego prescribirlas. Comenzar con la dosis en general más baja hasta que se obtenga el efecto deseado. Interrogar exhaustivamente a los pacientes por el uso de medicamentos que ellos consideran naturales o que no son medicamentos. Por ejemplo, la aspirina. Muchas veces los pacientes no lo mencionan entre los fármacos que están tomando. O, por ejemplo, pacientes que utilizan herboristería y medicamentos que pueden contribuir a interacciones indeseables. Explicar en detalle, la letra del médico es motivo de risas, y etcétera, etcétera, pero sobre todo en los gerontes tenemos que tener una hoja muy aclarada con letra muy grande explicándoles cómo tienen que recibir la medicación. Y es de buena práctica cuando uno indica a un geronte una medicación nueva, comunicarse, pedirle que se comunique con ustedes a la semana o al poco tiempo para saber cómo le cayó el remedio. Esto es simplemente un final. La medicina basada en la evidencia, como ustedes saben, es el ideal, pero es difícil. La evidencia es muchas veces difícil de hallar y es excepcional, mientras que el error es docente y cuando se analiza sirve para aprender y para evitar el nuevo error. Nosotros cuando hacíamos terapia intensiva, recuerdo que teníamos un comité donde nos sentamos para hablar de los pacientes que se nos morían y tratamos de explicarnos, además de la patología de base, por qué se nos había muerto el enfermo y si había en el mecanismo hasta la muerte del paciente, si había habido algún error, alguna medicación, alguna indicación nuestra que había motivado eso. ¿Para qué? No para castigar al que hubiera tomado la medida, sino para aprender y tratar de evitar casos similares. Nos vemos el martes que viene.